En los penales, toda una experta. Se inició en el BAC y llegó a Banco Nación. Estudia marketing y es una apasionada de la fotografía. En la nota nos cuenta cómo se entrenan los penales y qué le aportó Fernando Ferrara a este grupo. Estamos acá con... Cris, la China Cosentino. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, muy bien. Todo tranquilo, un poco de vacaciones. Tranquilo hasta ahora, hasta el momento que Agos Alonso, gracias a vos, ha hecho una gran anécdota que voy a poner por audio. A ver si te acordás de esto, a ver. ¿Cómo están? Soy Agos Alonso, compañera de la China, y me gustaría dejar un par de cositas para hablar de ella. Porque ustedes la ven así, toda simpática, toda buena, pero en realidad, en Banco Nación, la China nos caga a pedos, es una máquina de gritarnos. Quiero que cuente ese día que se volvió loca en un entretiempo y nos empezó a gritar, ¡ellas corren! ¿Te acordás? Sí, obvio. ¿Qué pasó? Obvio que sí. Fue un partido muy particular. Era... Mucho temperamento igual de tu parte, por lo que sí. entiendo. La fui generando un poco ese temperamento, me parece. A Antes no era tan... de Contá un putearlas poquito, tanto, sí. Fue un partido contra el Liceo. Sí. En Banco estábamos. Y yo me acuerdo que ese día estábamos como que todas tomamos un pre-work para el partido. ¿Hubo ayudín? Sí, pero Ok. no, todo legal, todo legal. Y, No, yo no dije nada, lo dijiste vos. Y era mi primera vez que yo tomaba uno de esos. Ok. Dije, bueno, porque la nutricionista me había dicho, bueno, probalo en un partido del club, así ves después a ver cómo te sentís. Ahora, culpa del nutricionista, está bien. Y me acuerdo que yo estaba a 1000, o sea, mi corazón iba a 1000. Sí, clac, clac, clac. Y no estoy segura si íbamos perdiendo o no, pero estábamos ahí palo a palo. Y en un momento, como que me recalenté y les empecé a decir no, que ellas corren más que ustedes, que ellas ponen más huevo que ustedes, todas No. las cagué a pedo. Pero esa frase de ellas corren más que ustedes quedó bien fija porque después todas claramente se cagan de risa y hay otros videos de otros partidos en los que también a una de las chicas la cagaba a pedos, era Alca, que le decía Alca a la izquierda, Alca a la izquierda, Alca a la puta madre a la izquierda. Y nada, hay varias de esas, no es solo la única. ¿Pero fuiste controlando ese temperamento con el tiempo o sí, ayer me da miedo un poquito? No, fui... yo adentro de la cancha soy una, afuera soy otra. Ok. Pero creo que adentro la fui generando un poco con el correr de los años y también obviamente con lo que el equipo necesitaba un poco, creo. Porque bueno, hemos sido un equipo que nos han tirado mucho y creo que la arquera comunique y hable, obviamente la puteada aparte, pero digo, como que vaya desde ese lado motivacional y de orden es fundamental y nada, en el club creo que lo necesitamos y hoy en día con las Leonas creo que también es un rol que tengo que hacer y que es fundamental, entonces nada, trato de hacerlo obviamente con el respeto y después si pasa algo lo hablamos, pero la mejor. Estaba bien la intención, no tanto la forma, ¿o no? ¿Sería así? Sí, bueno, no las puteé tanto. O sea, le dije que ellas corren más que ustedes, que era una realidad. Hay exageración. Era una realidad que para Vos ti... estás acusando al preparador físico, es muy feo lo que estás No, diciendo. a las chicas, Bueno, a las está chicas bien. de no correr. Que nada, en ese momento consideré que podíamos dar un poco más, conociéndolas, poder empujarlas un poco más y a veces motivarlas desde ese lado, ¿no? Desde la puteada. Ok, me gusta. Me gusta, arrancamos así. Ahora la pregunta que yo tengo es, vos jugaste en Banco Nación, arrancaste en el BAC, si yo no leí mal. Viste, o sea, pasaste de un club a otro, leí que fue por capaz tener más minutos, jugar más. Pero ¿cómo se ve esa situación en el hockey desde afuera? ¿Cómo está vista? Pues en rugby ponele, pasa encubierto y nadie dice nada, pero no se ve bien. Claro, no está tan bueno. Creo que antes No, pasa era- mucho. Me voy a quemar, no pasa nada, pero pasa mucho en rugby Sí. de que cada vez que uno, cuando entra en seleccionados y eso, te dicen, che, cada vez que anda a un club mejora, si te ven más. Y nada, eso. Creo que antes estaba peor visto. Era como... Era poco común, me parece. Hoy en día hoy es común? Hoy es más común, pero también porque mucha gente del interior viene a jugar a los clubes de acá de Buenos Aires, que es la mejor liga de Argentina, la del Metro, entonces creo que
cada vez está más normalizado, o no sé si tuviste un quilombo en el club, es decir, cambiarte a otro, o mismo como vos decís, de intereses de seleccionado, de que querés que te vean más, te vas a otro club mejor. Y un poco a mí me pasó eso, pero por el otro lado era porque al ser arquera, el puesto es como que es uno. Sí, no hay tanta rotación. No, y quieras o no, yo en ese momento en Belgrano estaba en lo que era el Junior de Argentina y nos exigían jugar en primera para tener más minutos de roce un poco más fuerte, digamos, ¿no? Yo en ese momento era de edad de quinta, que es menores todavía, pero la gran mayoría, casi todas, jugaban en primera. Porque al ser jugadora es como que podés jugar en quinta y en primera, en arquera es distinto. Okay. Así que bueno, ese año yo había quedado afuera, como que en parte me habían dicho esto de que necesitaba atajar en primera y otra parte yo también me había dejado estar un poco, siendo sincera, viéndolo desde hoy en día. Pero bueno, en ese momento también conocía a la Fernández Ladra que estaban en banco, a Agos que estaba en banco, que también me ha torturado mucho para que vaya, y conocía a 2 o 3 de las chicas más que son de mi edad que jugaban en banco. Y en ese momento había una arquera Majo, que le dio todo al club, hasta una cadera, literal. Okay. ¿Tiene una cadera biónica ahora? Sí, se operó, porque justo creo que hace 2 años también volvió a jugar y se rompió y se tuvo que operar, okay. Así que lo dejó todo, y en su momento también ella había dejado, y había un lugar que yo podía ocupar. Entonces nada, decidí irme a banco y, como bien decís, quizá no estaba tan bien visto, pero en su momento para mí fue como una apuesta a mi carrera y a lo que quería. Creo que desde ese lado fue el motivo más importante por el cual me fui de Belgrano, porque no tenía un lugar y no lo iba a tener de ahí a 2, 3 años. ¿Y ese cambio te generó temor en algún momento? Más o menos. No. A ver, obviamente sí, porque tenía mi grupo de amigas en Belgrano y ya estaba hace mucho tiempo ahí, había arrancado y quieras o no era como mi primer club, entonces siempre es difícil dejar donde estás, ese lugar de confort. Pero creo que nada, me pesaba más y me tiraba mucho más el querer ir a buscar eso que quería, que era estar en el seleccionado, estar en su momento en el junior. Y bueno, después se terminó dando todo y por suerte bien y salió bien. Pero sí, obviamente tiene toda esa cuota de temor y de miedo de decir, bueno, ¿estaré tomando la decisión correcta? ¿Y cuándo hiciste el clic de decir, che, ya no quiero hacerlo sí lo quiero hacer por diversión, pero quiero un poquito más, quiero que sea una fuente laboral más que un hobby? No, creo que en ese momento. ¿Fue ahí? Sí, esos años, quizá años anteriores también, que había estado en el Sub-18 de Argentina, como que empecé a entrar en todo el mundo del seleccionado y las leonas, las leoncitas. Creo que fueron esos años, desde que yo tenía 15 a 17 más o menos, que dije, bueno, quiero esto para mi vida. ¿Vos fuiste campeona panamericana juvenil o no? Si yo no leí mal. Fui campeona del mundo, 2016. Del mundo, claro. 2016. ¿Qué tenía ese plantel para ser campeonas? Todo. Teníamos de todo. Creo que muchas de las que estamos hoy en las Leonas son de ese junior. Sí. Y muchas otras de las que quizás no están, las siguen rompiendo en sus clubes y siguen teniendo muy buena calidad. Teníamos de todo, éramos un grupo muy lindo, creo que se había formado, fueron 2 años de entrenamiento que entrenábamos todos los días juntas. Y en ese momento, cuando sos más chica, es como que estás 24 horas con ese grupo. Claro. Nada, habíamos hecho de todo. Desde el lado físico nos habían matado, desde el lado de hockey lo mismo. Habíamos hecho mucho coaching, muchos ejercicios así grupales para unir el grupo. Bueno, creo que nada, y después las individualidades de cada una creo que fueron sumando al equipo, obviamente. ¿Y laburás con coach hoy en día? ¿Y si laburás cuando arrancaste A? No lo hacía hasta el año pasado. ¿Por prejuicio o por no? Porque sentía que quizás no me sumaba o no lo necesitaba. Pero bueno, arranqué en diciembre del otro año, digamos. Hace un año ya, casi.
Arranqué con la psicóloga ahí del CENART, con Nelly, que es la que estuvo siempre con las Leonas, hace 20 años que está. Histórica. Sí, está hace mucho ya. Y creo que era fundamental para el proceso que yo estaba viviendo en ese momento, para los Juegos, donde había mucha competencia y yo también quería dar ese paso para poder ser la uno, ¿no? En su momento para el torneo, que para los Juegos va una arquera adentro del equipo y creo que eso era lo que me faltaba para cambiar mi cabeza y obviamente que va de la mano de todo, de lo técnico, de prepararte, de saber qué es lo que necesitas y creo que fue fundamental, o sea, me ayudó muchísimo y bueno, como te digo, hace un año, antes no lo tenía por vaga, en realidad, por boluda. Pará, y dentro del palmarés que tenés, de las medallas que tenés, ¿cuál fue la más difícil de conseguir y por qué? Y la de los Juegos. No sé si a nivel Porque, claro, deportivo, sino como que fue todo un proceso de muchos años, de no quedar en muchas listas o de quedar pero no jugar o de estar como ahí. Yo hace ya desde 2019 que estaban las Leonas entrenando y había quedado fuera del proceso olímpico anterior y fue durísimo, y había quedado fuera del mundial anterior y también fue durísimo. Entonces creo que fue como una recompensa de todos esos torneos. Y nada, viéndolo con el diario del lunes, tener el torneo que tuve en lo personal, creo que eso fue la recompensa de todo y nada, demostrar que sí estaba apta para el equipo. Y me gusta que acá siempre solemos contar, hablo a nivel humano, ¿no? Las buenas, pero nunca las malas. En esas malas, ¿en quién te apoyaste para salir adelante y volver a recuperar confianza y volver a pelear, digamos, por el sueño? No sé, creo que después de la lista del Juego Olímpico anterior que no quedé, estuve más bajón, quizá. Que para la del Mundial fue distinta. La del Juego Olímpico quizá me la esperaba un poquito más. Okay. Y la del Mundial tenía un poco más de fe en que podía ir o me veía yo más adentro. Fue durísima también, creo que fue peor la del Mundial y bueno, justo la conocí a mi novia en ese momento y ella se bancó todas las lágrimas. Sí, y nada, que yo era también un poco más cerrada. O sea, yo con mi familia quizás no le contaba tanto o no me expresaba tanto quizás en ese sentido. Y bueno, para el Mundial, cuando la conocí a ella, y ya solté toda la lágrima y arranqué a llorar. Pero bueno, creo que fue eso y recomponerse al final. Está bueno eso, está bueno de que nada, al fin y al cabo hay una persona atrás de jugador o lo que sea. ¿También estuviste en España? Estuve en España. Contame un poquito cómo fue esa experiencia, si te sorprendió algo particular, si fue más, menos o igual de lo que esperabas. Bueno, me fui en 2022 y para ese momento creo que era mi primera experiencia jugando afuera. Creo que tenía más miedo por el hecho de lo social, de cómo entrar en el grupo, cómo iba a caer, desde ese lado y no tanto de lo hoquístico, como que en eso estaba más confiada y me terminó saliendo todo al revés, la verdad, porque desde el lado social me integré súper bien, éramos muchos argentinos en el club, así que nada, de 10. Aprovechamos para hacer un lindo grupo, salíamos a recorrer en los tiempos libres y todo. Y en lo hoquístico quizá me quedé con ganas de un poco más, de poder llevarme más experiencia de ahí. Si bien no fue bien, nos podría haber ido mejor. Pero bueno, creo que eso, terminé esperando una cosa y salió todo al revés. Pero bueno, obviamente son experiencias y de todo se aprende mismo de decir, bueno, yo quiero ir a un club en donde quiero jugar todo el tiempo o quiero ir a un club por esto o por lo otro. O sea, creo que fue más de la inexperiencia que me pasó que de otra cosa. O sea, vos decís que capaz te apuraste hasta en la decisión.
en un punto? No, creo que había elegido bien el club, pero quizá en hablarlo antes me pasó que llegué y empecé a atajar medio tiempo, ponele. Claro. Es cuando estaba jugando en las Leonas. Y ¿qué club te contrata Sí, para sí, jugar sí, medio sí. tiempo? O sea, es raro, Ok. era raro y bueno, en ese momento como que me choqueó un poco. Pero bueno, después, nada, ya estando ahí, sabiendo que iba a seguir ahí medio año más y toda la temporada era como, bueno, aprovechar lo bueno que tengo, que son las chicas, el equipo, la gente nueva que conocí y verlo desde otro lado, porque creo que quizá a nivel hockeyístico no es que lo necesitaba o necesitaba Ok. nutrirme de eso, creo que era más por la experiencia. Bueno, le comentamos a la gente que ahora te vas a Bélgica. Al frío. Sí, igual trae un poquito el frío para acá porque el calor que hace no se puede más. Pero, justamente, ¿qué expectativas tenés de Bélgica? Bueno, ya estuve 3 meses el año pasado, entonces ya un poco conozco al grupo, conozco a las chicas. Qué boludo que soy. También, no, pero pará, es durísimo, porque no nos fue tan bien en la primera vuelta, entonces ahora es como otro desafío. Estuve hablando con las chicas de allá y ya me dijeron que estaba complicada la cosa, que había que remarla un poco, así que nada, creo que es tratar de ayudar al equipo en ese sentido. Bueno, un poco como las puteaba acá a las de banco, creo que voy a tener que hacer un poco eso allá también. Y en lo personal creo que está bueno, es un desafío que a mí me copa porque es seguir creciendo en esa personalidad que quiero generar. Y nada, y como te digo, creo que me ayuda hoy en día donde estoy. Y bueno, eso es pelear. Vamos a pelear. Siempre porque pelear. se viene complicado. Siempre pelear. Pará, y hablando un poquito del hockey, hoy capaz yo creo que en cuanto a redes sociales está bastante laburado el tema de marca personal de ustedes, de las jugadoras. ¿Cómo la manejás vos? Si la laburás. Y bueno, también tengo que estudiar marketing. O sea que imagino que todo este tema te debe gustar. Estoy estudiando, me falta todavía. Ok. Voy lento. No, sí, la verdad que, o sea, está buenísimo. Creo que hoy en día las redes te dan un extra, mismo ya por sponsors, por todo lo que se muestra. Creo que está buenísimo. Yo creo que lo podría elaborar un poquito más. Ok. Me gustaría. Una CM para. Sí, me gustaría, pero bueno, soy medio colgada, me tienen un poco atrás para subir publicación, viste, no, che, ganaron esto, ¿por qué no subís una publicación? Claro. O sea, soy medio colgada, pero bueno, creo que está bueno y eso, tengo que explotarlo un poco más quizá. Bueno, hay un par de las chicas que ya lo tienen reentrenado. Cadif lo tiene muy estudiado. Muy estudiado. Sí, no, después jodemos con que Agus Albertario es la reina de las redes. 100%. No respondió a vos, Albertario. No, bueno, está solicitada. Pero sí, creo que es una gran ayuda. Siendo deportista, bueno, nosotras tenemos el beneficio de que quizás nos pagan, pero otros deportes amateurs que no les pagan es clave. Yo, Está totalmente. buenísimo. Sí, y mira, es un poco, vamos a ver el tema rugby, mucho acá, y también de que uno como pueda hacerse el colchoncito de las redes para inventarse un profesionalismo sin que sea directamente Sí. del club. Pero para las redes tienen algo también, un lado B, que es los comentarios Y y que te la pueden mentir malicia. también. Y que te pueden y mentir que no también. pones la cara, pero ¿cómo te llevas con eso en la actualidad? ¿Y cómo te llevabas antes? Si fue mutando. No, creo que Pues yo siempre... al que dice, ya no me importa nada lo que dicen las redes, y dudo. Nada. No, yo nada leo. raro. Obviamente, creo que hoy en día ya me divierto, me cago un poco de risa con las cosas que ponen. Más sobre todo cuando nos va mal, porque cuando nos va bien todo es color de rosa. Pero un día, no sé, atajaste para el culo y te estás matando en redes, yo lo leo, pero no, o sea, no trato de que sea en contra, sino al revés. De hecho, hay un hater en Instagram que anda dando vueltas por ahí que no sé qué tiene en contra mío, pero siempre lo leo y me termino cagando de risa, como que yo lo veo desde ese lado, o sea, no, tampoco es que habla mucho de mí, igual.
No se crea que... Pero, Los haters. pero sí, nada, lo trato de llevar con liviandad, qué sé yo. O sea, al final es alguien que no me conoce, entonces me da igual lo que piense. Pará, y volviendo un poquito al hockey, en el último Juego Olímpico fuiste el Dibu Martínez, no quiero hacer la comparación, pero atajaste bueno, la tanda de penales y eso conllevó y tuvo como consecuencia la medalla. Y también argumentaste de que lo practicás y lo venís practicando y que fuiste mejorando ese aspecto de tu juego. Ahora, ¿cómo se practica penales? O sea, en la semana que se hacen ejercicios puntuales, mirá, penal, se estudia, viste que en el fútbol se estudia. Sí, es un poco de las dos. Justo el mes antes del juego, yo me acuerdo que era todos los días me ponían en una esquinita a entrenar con el entrenador de arqueros, todo lo que era velocidad de piernas, tirarme y levantarme rápido, nada, atacar con el palo, bueno, un montón de cosas técnicas de cómo atajar los shootouts que me torturaron. O sea, fue, no sabés, era todos los días volver y decir, la puta madre, tengo las piernas quemadas de entrenar esto. Pero bueno, sí, es eso, también es estudiar cómo tiran, porque generalmente las tiradoras tienen cada jugadora tiene una forma de tirar, según cómo se sientan cómodas. Pero ¿para qué implica la forma de tirar? Para alguien que no tiene idea del hockey. No sé, si se te pone de espaldas, si te muestra más la pelota, no sé, hubo una en los juegos, que en los shootouts anteriores a los nuestros, una de Bélgica, se la picó a la arquera. ¿Se picó? Se la picó y, claro, yo después, sabiendo eso, fui al shootout que tiraba ella y no le voy a salir 15 metros. Claramente me voy a quedar, porque para qué, o sea, si sé que la pica. Entonces, nada, en ese fue que quizás me quedé y, o sea, le llenas de preguntas a ella de qué hago ahora, porque le cambias el plan y creo que es un poco jugar con eso, de que la otra no se sienta cómoda. No sé, a veces se juega, a veces no. Yo un poco no me gusta condicionarme con lo que sé que hacen, porque después te lo hacen igual, si lo quieren te lo hacen igual. Entonces a veces es como más esperar, tenés distintos estilos. O sea, yo quizá espero un poco más, otras arqueras atacan mucho más al primer segundo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en los shootouts. Ok, y yendo y viniendo, salpicadito, volvemos al marketing, pero mi pregunta es, el marketing es muy amplio. Dentro de lo que es el marketing, ¿qué área te gusta más o te atrae más? Y si tuviste prácticas en cuanto a esto, ¿no? Ni idea, la verdad. Ok, suele pasar con la gente de marketing. Sí, no. Marketing y agencia de publicidad son terribles. Sé que lo quiero relacionar un poco con la fotografía, me gusta mucho la fotografía. Ok. De hecho, ahora estaba haciendo un curso. De eso. Para aprender a ser un poquito más pro, porque sacar, bueno, saco, pero me gustaría como saber bien, ¿viste? Claro. Nada, creo que desde ese lado también, como vos decís, está bueno, quise implementarlo en mí primero, en decir, bueno, quiero explotar mi imagen para después poder hacerlo, pero después poner en la facultad, ahora estoy a la mitad de la carrera, así que me falta un poco. Hay una materia que es como, se llama práctica profesional, que es como que te meten en una empresa a laburar para ver bien cómo es la onda, porque vos me metés a laburar hoy y no tengo ni idea. O sea, entonces, nada, creo que está bueno y nada, quiero seguir con eso. Lo dejé un poco por todo lo que fue el proceso de los juegos y ahora quiero arrancar de nuevo. Pará, ¿y cómo convive eso, el estudio con el profesionalismo o el alto nivel? Es difícil. O sea, a ver, tenés algunas que te dicen que quizá no es tanto y otras que sí. A mí me pasó que yo había arrancado en la UBA a estudiar antes, hace mucho, y cuando empezamos a entrenar con las leonas, entrenábamos todos los días, entonces era imposible ir a cursar. Okay. Hoy en día tenemos muchos convenios con otras universidades que te dan becas, entonces nada, está bueno porque puedes hacerlo online. Mismo ahora yo me voy a Bélgica y puedo cursar materias y está buenísimo porque te da otra base también. Creo que muchas de las leonas más grandes que dejaron, si tienen una carrera es porque la hicieron después o porque justo la hicieron antes, pero antes no era tan común. Y hoy en día creo que la gran mayoría de las chicas estudian
y está buenísimo. Pero bueno, sí, es ir de a poco, o sea, no podés seguir el ritmo de una persona normal, digamos. Ok. Es complicado, es complicado. Y sí, lo que pasa también, creo que hoy lo que tiene es que hay ciertas facultades que facilitan mucho el estudio, ¿no? Sí, Que antes no sí, ni pasaba. hablar. Y yendo un poquito a la China, capaz persona, ¿qué palabras te definen a vos como jugadora de hockey? Uy, qué difícil, nunca me la hicieron esa pregunta. Mérito. Sí, sí. Mérito, Sí, loco, sí. loco. Esta la tengo que pensar un poquito más. Guay, para poder decir algo. Sí. Es mérito de mi primo. No, así que... Me estaba llevando los créditos. No, por eso lo aclaré. Saludos, Manu. Sí, allá. Uf. Qué difícil. Creo que apasionada. ¿Apasionada? Comprometida. Insistente. ¿Insistente? Sí. Ok, me gusta. Y pará, tema música. Muy básica. No, pero no dije la pregunta, loco. ¿Quién maneja primero el parlante de las Leonas? ¿Y qué música se escucha en las Leonas? Tenés de todo. Antes había una DJ más fija. Hay un pero sindicato. Ahora no tanto. ¿Quién Ahora era- va quién era la rotando un DJ? poco más. Agos era en un ¿Y momento qué ponía vos, Alonso? de todo. Tiene muy buen oído. serio? Sí, sí. Pero Vamos. porque escucha un poco de todo y para mí la clave de ser el DJ de un equipo es saber reconocer el momento del equipo. Para mí la música tiene momentos. Sí. No hay malos ni buenos Eh, temas, sino momentos para los temas. Pero hoy en día no, el parlante va girando y Sí. el que quiere poner pone y ya, no hay mucho ¿No hay mucho quilombo con misterio? eso. No, más que nada hay más quilombo con quién lleva el parlante, porque tenemos uno que es así No. y nada, en las giras es como, bueno, toma, llévalo vos, a veces se le hacemos llevar a las más chicas, a veces alguna prenda a otra, va rotando. Y hablando de las giras, ¿cómo, cómo es la rutina en el sentido de cómo se maneja lo que es entrenamiento con los tiempos libres? ¿Le suelen dar tipo libre post partido? ¿Se mechan en el medio? No solemos tener tanto libre, depende de la gira en realidad. Pero sí, o sea, si tenemos libre, si estamos afuera, a veces nos dejan, no sé, ponerle un día entero para recorrer, o a veces, no sé, 5 horas, como que lo van mechando. Eso, depende de dónde estemos, o sea, depende mucho. También Ok. si es gira de entrenamiento, si es gira de partidos, no sé, ponele, en los Juegos Olímpicos no tuvimos ni un día libre así completo como para Claro. decir, bueno, voy a recorrer París. De hecho, conocí París después, no lo conocí durante los Juegos. Pero sí, después depende el lugar y el momento en el que estemos. Quizás sí, no sé, nos estamos preparando para un torneo muy importante y no vamos a tener tanto libre. Depende mucho. Pero sí, a ver, llegamos a conocer, hemos tenido días libres y yo soy de las que los reaprovecha porque me encanta conocer, pero quizá hay otras que no tienen ganas, están cansadas Claro. y se quedan en el hotel, como que cada una lo maneja. Pero sí, es eso, nos dicen, bueno, tiempo de descanso es de estar en el hotel, tranquilas en la habitación, ya sea que quieras dormir o no, y tiempo libre es, puedes hacer lo que quieras. ¿Y qué consejo le darías a una capaz que está en los seleccionados juveniles y sueña con ser leona? No, que se entrene, que si le gusta, que siga entrenándose, que quizá no se da todo cuando uno lo quiere, Ok. sino es cuando se tiene que dar. Y que siga insistiendo, si es algo que ella o él quiere, ya sean las leonas o los leones, quiere que siga entrenando. ¿Y vos disfrutaste del camino ese juvenil o la presión no te dejó? Sí, no, lo re ¿Sí? disfruté. Sí, Ok. sí, Viste, re. hay mucha gente que por la presión esa no... No, yo creo que me considero una persona que se lleva bien con la presión. De hecho, me divierte, creo, un poco. Ok. Ese desafío de decir, bueno, vos sos mejor que yo, bueno, demostralo. O hacé que se me haga complicado, por lo menos para mí.
Creo que lo llevé muy bien de chica también. Nada, lo disfruté y mismo, como te digo, de chica no sentía esa presión, era más como ir y divertirme y pasarla bien. Y esto que te digo, si tenía que pasar, que pase, y si no, bueno, será la próxima, qué sé yo. Y ahora quizá más de grande está más la palabra, esa presión. Más en las leonas, sobre todo, que esperan mucho resultado. Pero creo que nada, si hay veces que sacás esa presión es mejor y fluyen un poco más las cosas. Si estás tan pendiente de que está eso, es peor. ¿Y tenés alguna cábala o ritual prepartido? Acá un amigo dijo No que cábala, pero me cambio siempre de la misma forma. O sea, Ok. los pads, ponele siempre de la misma forma. Primero esto, después lo otro, pie derecho, pie izquierdo, o sea, siempre igual. Pero voy variando las cosas. O sea, no soy de esa que tiene que usar siempre las mismas No. calzas y eso, no. ¿Quién es la más cabulera de las leonas? Algún insoportable tiene que ver con eso, siempre hay. Tienen mucho... Son medio hinchapelotas con los lugares en donde se sientan en el micro. Qué molesta que sos a vos. Siempre va medio en la misma. Después quizá hay alguna otra que usa siempre el mismo top. No somos muy cabuleras, va, que yo sepa. O quizás hacen las cábalas más en la habitación. Viste que no se dicen ¿viste? las cábalas en teoría. Sí, es verdad. Pero es siempre medio lo mismo, o el mismo top, o la misma calza, no sé, la misma gomita, quizá, el mismo peinado. Ahora, y de arqueras, cuando eras chica de arqueras, ¿a quién tenías de referencia? Soy medio aburrida porque no tenía mucha referencia, porque no sabía nada del mundo de las leonas y todo eso. Pero después cuando empecé a entrar un ¿No poco... solías ver hockey de chica? No era tan... O sea, de hecho, cuando yo empecé a entrenar para lo que era las leoncitas, no sabía ni que existía un seleccionado, imagínate. Outsider. Imagínate. Ok. Como que yo caí un día y El nada, azar empecé a del hockey. entrenar Ok. y bueno, pintó. Pero bueno, yo después veía mucho a Juanma Vivaldi, que era el arquero de los Leones. Sí. Era muy técnico y muy perfeccionista. O sea, el chabón lo veías atajar una Un pelota robot. y era así, literal. Todo muy estético, ¿viste? Caía perfecto, se levantaba al toque. Nada, creo que lo veía mucho a él y él también, por suerte, me entrenó cuando era más chica. Así que nada, creo que llevarme un poco de todo lo que tenía él fue clave. Y hoy de técnico está Fernando... Ferrara. Ferrara, ahí está, gracias. Fernando Ferrara, que la pregunta que yo tengo es, ¿qué le aportó el entrenador al grupo de las Leonas? ¿Qué cosas trajo de la innovación y de capaz el lado mental y cambiar ciertos paradigmas? Porque viste, ante todo cambio siempre hay barreras de bloqueo bastante importantes. Sí, creo que entró bastante bien en el grupo en un principio, desde cero. Él había sido ayudante del Chapa en su momento. Claro. Y después entró como entrenador principal. Creo que a diferencia del Chapa quizá, que el Chapa te hacía entrenar todo el día. O sea, Ferrara es más de decir, bueno, entrenamos, 4 horas por día, pero, o sea, a la mañana entrenamos solamente turno mañana, pero que sea intenso. O sea, no hace falta entrenar a la mañana, a la tarde, a la noche, o sea, como que Claro. creo que lo regula un poco más, pero sí al mismo tiempo es intenso. O sea, cuando hay que entrenar doble turno, entrenamos doble turno, pero no es que es todas las semanas, todos los días. Quizá es, no sé, 2 veces por semana como mucho, de doble turno. Pero creo que eso, que le dio mucha importancia a la calidad y no a la cantidad. Y bueno, él es mucho también de ver las estadísticas. Eso también, Big Data. Sí, le gusta mucho. Nada, eso, quizá de decir, bueno, de 50 entradas al área tenemos que sacar 20 de esto, no sé, 10 corners, tanto, como mucho de lo analítico quizá. Y el Chapa era más motivacional capaz. Sí, te sacaba a correr y arreglate. Sí, creo que también eso sumó mucho más de lo teórico, quizá. Ok. O ahora yo lo entiendo mucho más. Ok. En su momento quizá estaba
medio perdida, pero sí, lo entiendo mucho más. Y bueno, ahora arrancó también de nuevo. O sea, después del juego arrancó de nuevo el proceso Claro. y nada, ahora está cambiando un poco el esquema de cómo estamos saliendo a jugar. Nada, que creo que está bueno. Y nada, lo estamos poniendo en práctica y puliendo un poco el nuevo sistema. Claro, eso, siempre que, digamos, tenés un proceso que se cierra con un juego olímpico y después arranca como una nueva época, se dice, aunque no es tan así, Sí. en este caso con el mismo entrenador, pero el último juego olímpico, a lo que viene, ¿qué cosas buscan cambiar internamente en el plantel? En cuanto a métodos y capaz debilidades que vieron durante los juegos. Sí, creo que ahora tenemos muchas chicas nuevas también, que vienen del junior o quizá de otras chicas que han estado en otros procesos y no estuvieron en el último. Y es como rearmarse un poco. Ellos desde lo táctico nos plantearon un sistema nuevo, pero también como que quieren unir un poco el grupo y que las chicas se sientan cómodas con las grandes, viste que hay esa típica roce, pero no, creo que lo estamos manejando súper bien. De hecho, hace poco, en diciembre, tuvimos Pro League y la mitad eran debutantes, entonces creo que también es como que trae ese aire un poco nuevo de chicas. Nada, que está bueno también para generar competencia, ¿no? Obviamente, porque si vos como que te sentís cómoda en tu lugar, es más difícil después rendir más. Claro. Porque nada, estás como en tu zona de confort y nadie te saca el lugar y estás bien así y nadie te dice nada. Ahora, si viene quizá una más chica o mismo de tu edad, no hace falta que sea más chica, y nada, y ves que te está pisando los talones y aceleras un poco y te tira para adelante. Creo que eso es lo que tratan de transmitir. Nada, también la unión de grupo, de qué es lo que queremos ser como grupo, como leonas, que ya trae todo su legado, pero nada, de seguir manteniéndolo, que creo que hace un par de años se venía como, no sé si perdiendo, pero como estaba ahí en pausa, y creo que ahora lo que buscan es como reavivar un poco ese fuego de ser leonas y lo que significa y todos los valores que conlleva. Pará, ¿y qué tipo de líder es Fernando Ferrara? ¿Es un líder que escucha, que está abierto al diálogo? ¿Tiene sesiones con ustedes así de uno a uno para ver cómo está en su vida aparte del hockey? ¿Cómo se maneja, digamos? No, creo que es bastante tranquilo. O sea, no es que te va a agarrar un día y te va a reputear. Ok. Cero. Creo que es más tranquilo. Obviamente, si te tiene que decir algo, te lo va a decir. Pero creo que es como más perfil bajo, me parece. Sí, obviamente tenemos cada tanto como decís, sesiones de feedback, quizá. Sí. No sé si tanto en lo personal, creo que sale más de nosotras. Ok. Si tenemos que... Che, hay algo, pasa esto. Claro, che, me pasa esto, yo creo que es más que sale de nosotras hacia él. Porque también, o sea, obviamente que... A ver, pueden pasarte tratando miles de- de cosas en la vida, pero al Obvio, final obvio, es, por un eso estoy diciendo. es como un trabajo. Pero creo que, nada, obviamente si tenemos algún caso en particular, está súper abierto a que nosotras nos sentemos a hablar con él y tiene cero problema. Nada, y como te digo, él nos va a escuchar y nos va a dar su punto de vista. Creo que desde ese lado no sé si empático es la palabra, pero como que entiende a veces esas cosas. Ok. Y creo que eso está bueno. Pero bueno, a veces le cuesta un poco el cagarnos a puteadas, que ojalá no nos pase, ¿no? Pero sí, creo que no saca esa personalidad quizá tan fuerte de cagarte a pedos. Y bueno, hablamos de Fernando, como para mí ir cerrando la nota y darle un buen cierre, creo que el Chapa era el contrapunto totalmente opuesto. Sí, mal. Nada, ni siquiera es una pregunta, ¿qué onda el Chapa Retegui? Mal, sí, como vos decís, creo que es lo contrario. El Chapa era mucho más eléctrico. Nada, yo me acuerdo de una gira que nos hacía levantar, era a las 7 de la mañana estábamos entrenando y terminábamos a las 9 de la noche. También hemos tenido,
yo siendo arquera que no corremos casi nada, había giras que corría 6 kilómetros por día y me quería morir. Nada, era súper intenso. Creo que el proceso que tuvimos con él fue durísimo y nada, y era aguantarlo también. O sea, era más una carrera mental que otra cosa. Era saber que todos los días te ibas era como, no sé si a la guerra decirte, pero como a dejar Todo, de verdad todo tu de más. 100% y llegabas a la noche a la cama y estabas así que no podías más. Creo que era mucho eso. Y yo no lo llegué a tener en un torneo así como un Juego Olímpico o un Mundial, pero dicen que también que te dice de todo, que nada, es muy frontal, que eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente. Porque también es cómo te lo tomás y qué te dice. Pero bueno, sí, yo lo viví quizá en su etapa no tan fuerte. Fuerte, ok. Sí, sí. Estaba menos eléctrico Pero el sí, chato. lo sufrí igual también. He tenido épocas en donde decí no puedo más. Basta, amigo. Sí, sí. Al tortura. Sí, sí, total. Bueno, me gustó que lo fuimos por todos lados, un poco de todo. Gracias por venir. Espero que la hayas pasado bien. Sí, sí, no, a ustedes por la invitación. Cuando quieras puedes volver, ya lo sabés. Gracias al otro lado, gracias a la gente del otro lado por estar. Like, me gusta si les gustó. Comentario, si tienen alguna cosa que decir, más que abiertos. Y bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes y estuvo muy lindo. Hasta la próxima nomás.